Muy bien, bendiciones para todos en este día. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Esperamos que el Eterno los esté bendiciendo. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos trabajando de la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Hemos venido trabajando pues desde el capítulo 1 en adelante. Entonces el tema que nos atañe hoy, que hoy nos tocaría por la secuencia, está en el capítulo 3, versos del 1 al 7. Y el apóstol Pedro viene hablando acerca de aspectos muy interesantes de la conducta de un creyente, de un piadoso que va pasando por esta tierra. Entonces, hoy nos toca un tema acerca del matrimonio que va enlazado con la conducta del creyente. Yo quiero recordarles que dos de las grandes instituciones que Dios tiene son el matrimonio y la iglesia. Entonces, el apóstol Pedro viene trabajando en la iglesia en términos generales y a hoy nos va a hablar acerca de lo que es el comportamiento del matrimonio. Entonces, el título de hoy lo vamos a llamar eh, matrimonio sano, un matrimonio sano. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7, que a usted le va a aparecer ahí en pantalla. Perdón. Entonces yo leo con ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra casta y considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a contextualizarnos. Hoy quiero hablarles acerca de estos aspectos para un matrimonio sano. Les quiero volver a contextualizar el tema de la epístola. La epístola fue escrita a un grupo de creyentes nuevos, gente que estaba empezando a conocer de Dios, pero porque por las circunstancias de la vida les estaban, perdónenme, personas creyentes que por circunstancias que se estaban viviendo hace 2000 años, en el primer siglo, estaban entrando en desánimo. Entonces el apóstol Pedro empezó a escribirles a ellos y a motivarles, a decirles que lo que está pasando acá en la tierra, lo que estamos viviendo acá, no es el futuro, no es lo que realmente nosotros esperamos acá en la tierra, sino que nuestra herencia, a donde nosotros apuntamos, es al cielo. Y esa herencia tiene características, es una herencia que no se contamina, es una herencia que no se corrompe, es una herencia que no es dañina. Entonces, los creyentes debemos tener, esa debe ser nuestra motivación debe ser la eternidad, la motivación de un creyente no debe ser acá este espacio, sino la eternidad, pero mientras estemos acá en la tierra, entonces tenemos que tener unas conductas que van a manifestar que verdaderamente somos creyentes y verdaderamente estamos arrepentidos. Entonces vamos a hablar acerca hoy de algunos aspectos que la Biblia recomienda para que el matrimonio sea un matrimonio sano. Y vamos a empezar a hablar con las mujeres. A las mujeres les toca y a los hombres también. Dice así, hemos extraído de ahí algunos principios. El primer principio que extrajimos está en el verso 1,
donde habla de sujeción. En el segundo principio está en el verso 2 que habla de conducta. En el tercer principio está en el verso 3 que habla de prioridad y en los versos 4 y 5 habla de un modelo. Entonces, una mujer para que pueda tener ser partícipe, sumar a un matrimonio sano, debe practicar algunos principios que hoy extraemos. Quiero hacer otra claridad. Estos textos tienen muchas interpretaciones. Yo hoy voy a tratar de sujetarme al máximo a lo que dice la palabra en este caso. Muchas aplicaciones, muchas interpretaciones, en fin. Pero vamos a aplicar estas. Dios le dice a la mujer que se sujete. Dios le dice a la mujer que tenga una conducta determinada que seguida lo vamos a ver. Dios le dice a la mujer que tiene que tener unas prioridades definidas, claras, y debe de tener un buen modelo. Dios coloca eso y lo vamos a empezar a mirar ya mismo. En el verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Se empieza a repetir la palabra conducta. Número 1, la palabra sujeción en este verso no significa subyugación. Hay una cosa interesante. En la Biblia hay muchos mandamientos para el marido, para el hombre. Dios, curiosamente, a la mujer le manda, le determina que lo único que tiene que hacer es sujetarse. Aquí el gran mandamiento es sujetarse. Pero sujeción no quiere decir subyugación. Quiero hacer la claridad que Dios está interesado en que la mujer sea dignificada, en que la mujer sea tratada con honor, en que la mujer sea respetada. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos conferencistas enseñan que la sujeción es que la mujer tiene que quedar en silencio. Cuando la Biblia dice eso, el apóstol Pablo escribiendo eso, Pablo escribiéndole a Timoteo, hacer que las mujeres tienen que aprender en silencio, es un contexto que hay que mirar. Las mujeres en ese momento, cuando Pablo le escribe a Timoteo que las mujeres tienen que quedarse en silencio, capítulo 2, verso 11, primero de Timoteo, el contexto es que había desorden. Entonces Pablo le está diciendo, coja la iglesia y organícela. Eso lo vamos a mirar en otro tema. Pero hoy quiero hacer énfasis en lo siguiente. La sujeción de la que habla Dios en este momento, a través del apóstol Pedro, no es subyugación. Dios le dice a la mujer, sujétese, porque el carácter de la mujer, en la información genética de la mujer, gústele a quien le guste, duélale a quien le duela, la mujer no es capaz de sujetarse. Eso viene en su conducta, en el ADN. ¿Tú quieres decir algo? Algo muy importante para tener presente a la hora de leer estos textos es la cultura judía. Y en la cultura antigua era imposible pensar que una mujer adoptara una religión diferente a la de su esposo. Entonces llegaban a ser cristianas y decían, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Si mi esposo no es de la misma religión que yo, y en esa época no era como ahora, que en una casa pueden haber diferentes creyentes. En esa época la esposa les enseñaban a sujetarse a sus esposos, y si pertenecían a otra religión, ellas decían, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer? Y por eso también se habla de la sumisión y la sujeción. Sí, yo aquí tenía el dato de que era impensable, o sea, hace 2000 años era impensable que una mujer adoptara un tipo de adoración a cualquier otro dios u religión diferente al de su esposo. Y se hacían preguntas, ¿debo ser mejor que él? ¿Debo sujetarme? ¿Lo debo dejar? O sea, habían preguntas. Eran conversas primeros que la mayoría de mujeres siempre, la Biblia determina que la mayoría de conversiones siempre son mujeres primero. Entonces, en ese contexto, ¿cómo? ¿Yo qué dije? Bueno, listo, ustedes entendieron ahí. Eran las mujeres, se convertían primero que sus maridos, más bien. Entonces el concepto de sujeción aquí no es un concepto de subyugación, hay que empezar a aclararlo. La Biblia determina, esto es bien importante de entenderlo, muchachas, mujeres, niñas, chicas. La Biblia dice que hay que sujetarse primero ¿a quién?
a Dios. Yo como creyente, usted, mi amada hermana, como creyente, se tiene que sujetar a Dios. Y en este pasaje, ojalá me dé tiempo de desarrollarlo como Dios creo que me dio para hacerlo. En este pasaje vamos a dar cuenta del resultado de sujetarse a la palabra de Dios. El problema es que la mayoría de personas creemos que yo me sujeto a la palabra de Dios sin sujetarme a lo que Dios dice que yo haga. Voy a explicar mejor. Hay gente que quiere obtener el premio de la supuesta creencia en Dios sin hacer lo que Dios dice, sin obedecer a Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, no se congregue, Dios, usted se puede congregar en su casa, no hay problema. Pero Dios dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces quieren vivir como cristianos creyentes, fervientes, pero sin tener contacto con los otros creyentes, con los otros hermanos, con las otras rocas vivas, como lo viene diciendo el apóstol Pedro en este pasaje, en esta epístola. Entonces, la sujeción de la que habla la Biblia no es subyugación, y les voy a explicar por qué. Porque la Biblia tiene simetría. Entonces, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que son los que hablan al matrimonio, los dos están haciendo énfasis en el tema de sujeción. El apóstol Pedro le dice a las mujeres, ustedes se sujetan a sus maridos. ¿Cómo? Ojo con esto. Viene diciendo en el capítulo 2 que nosotros tenemos que sujetarnos al gobierno. Así no nos guste Petro, así no nos guste lo que esté pasando, dice la Biblia, nosotros tenemos que sujetarnos. Y en la sujeción al gobierno hay algo que se llama coigualitación. ¿Qué quiere decir esto? Yo me sujeto al gobierno desde mi fe, mientras el gobierno no toque mi creencia, mientras el gobierno no me exponga a mí a negar mi fe. Entonces, en la sujeción, que la Biblia le dice a la mujer, en griego se llama hupotase, o tasó más bien, que esa es una subyugación que da cobertura. Entonces, cuando Dios le dice a la mujer, sujétese a su esposo, le está diciendo, métase bajo él, pero no para subyugación, repito, sino para cobertura. No es un rango más bajo, sino es una protección, porque va a empezar a hacer esto. La Biblia enseña lo siguiente, el Señor Jesucristo se sujetó a sus padres, o sea, estuvo bajo sus padres. El Señor Jesús se sujetó al orden legal, estuvo bajo el gobierno, pagó impuestos, que eso lo hemos venido enseñando. Entonces, cuando Él adoptó esa posición, ¿a quién estaba honrando? Estaba honrando al Eterno. Y cuando Él honró al Eterno, ¿qué hizo el Eterno? Luego lo exaltó a lo sumo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor Jesucristo dijo, cuando a usted le den en la derecha, cuando le den en la izquierda, coloque la derecha. El tema aquí es el siguiente, es una siembra. Usted como mujer se coloca bajo la cobertura de su esposo, bajo la protección de su esposo, y en el mismo texto habla específicamente qué va a ocurrir. Dice, si usted se sujeta a su marido, obviamente si se sujeta a un marido creyente, pues va a ser mucho mayor la bendición. Dice, ustedes tienen que estar sujetas a sus maridos, o sea, meterse bajo, no estar en subyugación, sino en protección. La mujer no ha entendido eso. La mayoría de mujeres piensan que sujetarse al marido es hacerle caso en todo lo que él diga. O sea, si el marido le dice, anda en pelota, usted tiene que andar en pelota. Lo que le pasó a Esther, bueno, desnuda. Si el marido le dice, anda desnuda en la calle, pues obviamente está agrediendo su integridad. Ahí no se tiene que sujetar, obviamente, ¿cierto? Así mismo es con el gobierno. Si el gobierno nos exige a nosotros hacer algo que no lo debemos hacer. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, que está en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. El rey Asuero le pidió a la reina Basti que desfilara delante de todos sus ministros en una fiesta que él hizo. Y la reina Basti no se sujetó, porque resulta que el contexto dice el contexto histórico, que parece ser que el rey Asuero le dijo a ella que desfilara desnuda. Entonces ella no se sujetó a esa condición. Entonces, por eso fue que ella no obedeció y a ella le trajo una cantidad de consecuencias esto. Entonces, la sujeción, para ir ya cerrando esta parte, es estar bajo la cobertura de. Otro ejemplo que me llama mucho la atención es Abigail, 1 Samuel capítulo 25. Abigail era la mujer de un tal Nabal.
un hombre necio, testarudo, que estaba en bendición, en abundancia, y vino el rey David hacia él y le pidió comida para sus soldados. David había sembrado en este varón confianza, cobertura, protección, le habían parado sus ganados y él simplemente fue a decirle, bueno, necesito que usted me retribuya lo que hice. Y Nabal no lo quiso hacer. Lea usted el capítulo 25 de Primera de Samuel y ahí se va a encontrar la historia de Abigail, una mujer que por sujeción, por respeto, por estar bajo la cobertura de ese necio, no, David iba a matarlo, iba a haber derramamiento de sangre y ella supo sujetarse a él y fue a David y le ofreció lo que el tipo le negó y entonces eso fue una manera sabia de estar bajo la cobertura de su marido. Espero darme a entender. Quiero hacer la claridad. Este tema es muy amplio, tan largo como ancho para hablar de eso. A los evangélicos nos tildan de que las mujeres son subyugadas, sometidas. No, 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 no. La sujeción es voluntaria. Por eso aquí dice, asimismo ustedes sujétense a su marido de una manera ¿qué? Voluntaria. ¿Para qué? Las mujeres que creen en Dios, que anhelan que su familia sea salva, que saben que tienen herencia en el cielo, dice aquí en el pasaje, en el verso número 1, aún las mujeres que sus maridos no son creyentes, por el buen comportamiento y la conducta de ellas, esos maridos van a alcanzar la vida eterna. Hay mujeres que se empiezan a decirle al marido, arrepentite vos, borracho, hijo de tu madre, y empiezan a sacarle toda la retahíla de virtudes que él tiene. Mentiroso, fastidioso, borracho, acosador sexual, todo lo que la mujer normalmente dice del hombre, ¿cierto? En vez de sacarle todas esas virtudes, si lo ama, si quiere que ese hombre también llegue al reino de los cielos, su conducta debe ser una conducta de sujeción. Y viene lo bonito, ahí donde usted dice, uy, es que cómo me lo voy a sujetar a ese que grita, cómo me lo voy a sujetar a ese ya es el extremo, ese es el extremo. Si usted tiene un problema muy difícil con su esposo, solicite consejería con un psicólogo, ojalá cristiano, solicite consejería con un pastor, una pareja pastoral que tenga experiencia a nivel familiar, a nivel marital, que eso les va a ayudar. Aquí el apóstol le está diciendo a usted, mujer, sujétese a su esposo, esté bajo la cobertura de su esposo y cuando él vea esa conducta en usted, cuando él vea que se sujeta, que lo respeta, entonces él va a empezar a mirar que su comportamiento tiene congruencia entre su discurso, creo en Dios, pero no lo respeto a usted, difícilmente va a creer en Dios, difícilmente va a respetar a Dios, amada hermana, se lo digo. Entonces, su marido va a empezar a ver que en usted hay congruencia entre su fe, entre lo que usted cree y lo que usted vive. Y eso dice aquí en el texto, ellos van a ser llamados al arrepentimiento, a la conversión, sin necesidad de darles Biblia, sin necesidad de darles palabras. Repito lo que digo muchas veces. San Agustín de Hipona decía, vaya y predique, y si le toca, habla. Hay que predicar con la actuar, mujeres. Número 1, entonces la sujeción. La sujeción tiene como consecuencia una conducta, un estilo de vida. Mire lo bonito, en griego, en verso 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me gusta mucho porque resulta que la palabra conducta en griego es anástrofe. Anástrofe. ¿Cuál es la diferencia entre catástrofe y anástrofe? Una palabra, catástrofe es ruina, desolación, algo terrible que pasa, ¿sí o no? Y anástrofe es un estilo de vida recto, una conducta. La Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la destruye. La sabiduría de una mujer comienza creyente, estoy hablando de mujeres creyentes, bueno, y a una no creyente, si empiezan a aplicar estos principios bíblicos les ayuda. Abigail fue una mujer que se sujetó, fue una mujer sabia. Esa mujer sabia edificó su casa. Cuando a Nabal, su esposo, lo mataron, David la adoptó a ella como esposa. Quiso que esa mujer estuviese en él. La Biblia dice que la mujer diligente, la buena mujer, ayuda y enriquece a su marido, dice en el libro de los Proverbios. Es una mujer que su casa abunda y prospera. ¿Y el principio dónde comienza? Estando en cobertura, estando en sujeción. Conducta, dice en el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Cuando dice aquí considerando, quiere decir observen, evalúe cómo se comporta usted. Su comportamiento es anástrofe, o sea, es una conducta casta. La palabra casta aquí es sagrada, hagnos en griego, hagnos, y quiere decir limpia, inocente. Su conducta frente a su sociedad, a su marido, es una conducta inocente, es una conducta pura, casta. Por eso aquí coloqué los 4 ejemplos. Número 1, sujeción. Número 2, conducta. Número 3, prioridad. Y número 4, modelo para la mujer. Su conducta es una conducta inocente, es una conducta santa, sagrada, casta. ¿Cómo es su conducta, mujer? No puede exigirle usted algo a Dios que haga en su marido cuando usted no está haciendo la parte suya. Cuando usted no está comportándose como debe ser. Aquella que le saca a su marido cuando está dormido, así venga borracho el muy hijo de él, la plata del bolsillo. Usted lo está robando. Usted se le está robando a su propio hogar. Y al fin hay muchas formas de ejemplificar esto. ¿Es usted inocente en su conducta? ¿Es usted sagrada en su conducta? ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo manifiesta usted? ¿Qué ve usted? Si usted no está sujeta a Dios, difícilmente se va a sujetar a su marido. Y la conducta, por eso dice en el capítulo anterior, que nosotros tenemos que vivir como nacidos de nuevo, una conducta diferente a la que el mundo practica. Entonces, mire, dice aquí, considere su conducta, o sea, evalúe, dice el apóstol Pedro, le dice a las mujeres, evalúe su conducta, evalúe su conducta. En el verso 3, dice la prioridad, dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hay personas, hay mujeres que les interesa mucho cómo se ven. Hoy en día es el día helénico, esta época es la época de Grecia, centrados en el cuerpo, fitness, operaditas, nariz respingona, puchecas de silicona, pompis de silicona. Este es el tiempo en el que el atavío externo es más importante que lo que es la conducta casta y respetuosa. En la iglesia del Señor, hoy se ve lo que se veía hace 2000 años. No crean que esto es simplemente de ese tiempo. Hoy en día se ve. Hace 2000 años también se vio. Las mujeres andaban con narigueras, con zarcillos, con brazaletes. Las mujeres se querían demostrar, aparentar externamente que estaban muy bien. Pero la Biblia dice, observe su conducta. Que su conducta no sea externa. ¿Cuál es la prioridad que usted tiene? Entonces, si usted tiene una prioridad netamente externa, obviamente en el interior de usted como mujer, como esposa, se va a desvirtuar totalmente. Entonces, si sus prioridades no están organizadas, si su esposo no le puede suplir a usted su necesidad física, que su ornato, que la belleza externa sea mayor, si su esposo no por ahí dicen que no hay mujeres feas sino hombres pobres. Si usted como mujer está más interesada en lo externo, en que cuando se toma una foto le ponga tantos filtros que se vea transparente, si usted está más interesada en eso, sus prioridades están invertidas. Entonces, no pretenda que haya un buen estado en la relación marital. Porque cuando las prioridades no son las correctas, la conducta, o sea, la forma de vivir, no va a ir acorde al pensamiento. Entonces la sujeción se va a ir y ahí es donde empiezan a pelear. Mira, nosotros como pareja pastoral atendemos permanentemente casos donde uno ve la falta de relación que hay entre ellos. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pedro les está diciendo ahorita y el apóstol Pablo hablan de sujeción, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. O sea, el mandamiento no es solamente para la mujer, el mandamiento también es para el hombre. Y enseguida vamos a hablar de eso cuando le toque al hombre. Que vuestro atavío, entonces, la prioridad no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El externo, la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad en este día? Porque tú te sientes...
Exactamente. La prioridad externa no es ni siquiera para su esposo, para sujetarse a su esposo. Es para poder ostentar hacia, exponer. Y eso lo vamos a ver en el siguiente verso, en el modelo. Dice así, sino en el verso 4. O sea, su atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible, o sea, que no se daña, adorno, ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios, nosotros siempre hemos dicho, mis pensamientos son como gritos delante de Dios. Dios va a ver la intención de su conducta, de su atástrofe, no catástrofe, sino anástrofe, de su anástrofe, inocente, casta, pura, sagrada, la va a ver y eso se va a ver en el interior, en la parte que Dios conoce, dice, y eso es de gran estima para Dios. Hay una palabra que dice aquí, sino el interno, esto es bien importante. En griego la palabra interno es kraptos, de ahí viene la palabra cripto, guardado. Su atavío tiene que ser el atavío apacible, de un espíritu afable, que ¿dónde está? Dentro. ¿Sabe cuándo se da cuenta usted, mujer, que lo que usted tiene guardado está en sintonía con lo que le gusta a Dios? Cuando sus prioridades no vencen sus necesidades. Cuando sus prioridades no vencen sus necesidades, usted va alineada al concepto de Dios. Me voy a explicar. Hay mujeres que prefieren organizarse el cabello, ponerse las extensiones antes de cocinar, antes de buscar el mercado para su familia, antes de tener unas necesidades suplidas, porque sus prioridades están volteadas. Entonces Dios le dice a las mujeres de esa época, mire mujeres, resulta que ustedes que están caminando con el Señor, que van para el cielo, porque este mensaje es para las que van para el cielo, tienen que empezar a entender lo siguiente. Ustedes se tienen que sujetar, estar bajo la cobertura. Y si su marido no es creyente, según la cultura, que en ese tiempo era imposible, le van a mostrar a él que el Dios de la Biblia es verdadero. Y si les muestran que el Dios de la Biblia es verdadero, sus necesidades van a ser suplidas. Su marido se va a esforzar por suplirle sus necesidades. Su conducta va a demostrar que hay congruencia entre su discurso y su fe. Y las prioridades van a llevar a que su esposo empiece a hacer lo que ustedes realmente necesitan. ¿Y la necesidad está en dónde? Kraptos, en el interior. Yo he conocido mujeres que su verdadera esencia está en su hogar. Su verdadera esencia está en Dios. Su verdadera esencia está en lo que Dios tiene para ellas, y el resultado es que ellas expelen bendición a su hogar y le dan a su esposo. Mire, yo conozco una mujer que durante muchos años peleó con este pasaje, que ella no se iba a subyugar, que no sé qué, y empezó a hacer el ejercicio de someterse a Dios y respetar a su esposo, y su esposo empezó a verlo. Su esposo empezó a ver cómo ella lo honraba, lo respetaba, sujetándose, estando bajo la cobertura de él. Las mujeres, no estoy diciendo que las mujeres no tengan que hablar. Las mujeres le ayudan a los hombres. Dice la Biblia que las buenas mujeres, la mano de la mujer diligente enriquece. Le ayuda al hombre a construir. Y esta mujer empezó a hacer el ejercicio de empezar a comportarse como una mujer de Dios. Ya dejó de preocuparse por que el carro, por los regalos que le iba a llevar a sus amigos, y empezó a preocuparse más a su gestión social por su esposo, y su esposo empezó a ver el comportamiento de ella. Al tiempo no muy largo, hable usted de 5 o 6 meses, este hombre empezó a creer en lo que ella estaba diciendo. Decía, ahora sí le creo que ella es cristiana. Ya sé que no escucha música mundana. Ya sé que su diálogo con otras personas no es un diálogo que entorpece. Y ella me enseña, decía él, me enseña a conocer el respeto hacia las autoridades. Y el hombre hoy en día es un gran líder en la iglesia. Entonces resulta pues que la mujer tiene que tener sujeción para tener un hogar, un matrimonio sano, tiene que tener una buena conducta, tiene que organizar sus prioridades, y Dios es el que coloca el modelo. Dice aquí en el verso 4 y 5.
Su atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón incorruptible, el del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se vestían, se ataviaban con el interno las mujeres que en otro tiempo eran santas según Dios. O sea, y coloca aquí el ejemplo de Sara. Dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ojo con esto. Cuando usted se siente amenazada, cuando usted se siente agredida, se siente atacada, es porque no está haciendo lo que Dios le está diciendo. Espero haberme dado a entender en esta primera fase. Para las mujeres, quieren tener un hogar sano, un matrimonio sano, aprendan a sujetarse, aprendan a tener una buena conducta, priorícense y busquen un buen modelo. Viene la pregunta, ¿cuál es el modelo que usted tiene? ¿Las Kardashian? ¿El modelo que está ofreciendo el mundo actualmente? ¿De que ellas pueden? ¿Cuál es el modelo que usted está viendo? Las mujeres tienen que tener el modelo bíblico. Porque cuando usted tiene el modelo de Dios, entonces usted no va a sentir ninguna amenaza. O sea, no se va a sentir atacada. No va a sentir que a usted la están agrediendo. Porque usted tiene la defensa de Dios. Cuando usted se sujeta a Dios, al hombre, como debe ser, Dios es la cobertura suya por encima del hombre. Espero darme a entender. Viene ahora lo otro. Rápidamente, no menos importante. Perdón. Dice aquí, como Sara, verso 6, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras venir a ser ¿qué? ¿A ser qué? Hijas. Verso 7, me gusta mucho esto. Dios en su inmensa sabiduría le regaló a las mujeres en esta porción de la Biblia 6 versos para explicarles lo que es la sujeción. 6 versos, o sea, no es que las mujeres sean menos entendidas, al contrario, son tan inteligentes que hay que argumentarles bien para que puedan ser convencidas. Entonces Dios a la mujer en este pasaje, en esta porcioncita de la Biblia, le regaló 6 versos para que ustedes puedan entender el concepto de sujeción. Y ahora viene lo teso, al hombre. Verso 7. Yo saqué 4 puntos ahí. Para el hombre, para que tenga un hogar sano, un matrimonio sano, tiene que ser constante, tiene que tener conocimiento, tiene que acompañar y tiene que honrar. Voy a repetir, tiene que ser constante, tiene que conocer, tiene que honrar y tiene que acompañar. Lo voy a desglosar aquí rápidamente. Dice la Biblia, hombres, maridos, ustedes, dice verso 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es muy teso. A la mujer en la sujeción, ¿dónde le planteó el Señor que sus oraciones no iban a ser escuchadas? En ningún momento. Pero tomando este mismo texto para poderlo aplicar, al hombre sí le dice eso. Hay de aquellos hombres a los cuales su esposa se sujeta, tiene una conducta santa, tiene una conducta recta, tiene buenas prioridades y tiene la palabra de Dios como modelo. Hay de aquellos hombres, porque la Biblia dice que su oración nunca va a llegar al cielo, va a tener un estorbo. Alguien dijo, sus oraciones no van a pasar del techo. Eso es una aplicación diferente, un término también que no se debe aplicar, porque la Biblia dice que todas nuestras oraciones llegan a Dios. Cuando dice que tienen estorbo es porque mi conducta no me va a dejar practicar una oración libre delante de Dios. No que Dios no escuche mi oración, sino que yo como orador no voy a tener, como oferente de mi oración, no voy a tener libertad para hacerlo. Número 1, dice aquí, vivid con ellas. Vivid con ellas, constancia. El hombre tiene que ser constante. El hombre tiene que estar con la mujer permanentemente. Esos hombres que dicen que necesitan espacio es porque no están
viviendo con su esposa, cohabitando con su esposa, como debe ser. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él, un complemento perfecto, un auxilio perfecto. El hombre necesita el regaño y la buena vista de esa mujer, porque resulta que cuando la mujer se sujeta al hombre, es otro par de ojos que le están ayudando a ver a él para que pueda mirar lo que viene en contra de él, o a favor de él, o en pro de él. El hombre que sabe vivir con su esposa sabiamente, ese hombre tiene constancia con ella. Entonces, ojo con esto. Número uno, vivir con ellas. O sea, hay que tener ¿qué con ellas? Constancia. Una mujer permanentemente necesita que el hombre sea constante. ¿Por qué la mayoría de hombres no tenemos éxito en el hogar? Porque no somos constantes. Somos, póngale pues cuidado que viene enlazado con la sabiduría. La palabra sabiduría, cuando dice aquí, vivir con ella sabiamente, yo me puse a mirar en griego, el original, y la palabra sabia es gnosis, gnosis, es conocimiento. ¿Constancia en qué? En el conocimiento. El hombre tiene que conocer a su esposa. El hombre tiene que conocer. Si está con ella, tiene que permanentemente vivir con ella sabiamente. Sabiamente es conocer qué necesita ella, qué le duele a ella, cómo se comporta ella, cuáles son las virtudes de ella, los defectos de ella, o sea, conocerla. Vivir con ella sabiamente es conocerla, tener interacción con ella, que ella, saber las fechas especiales que para las mujeres son muy importantes. Por ejemplo, mi esposa no es de esas mujeres de fechas especiales. Mi esposa no es de Día del Padre, mi esposa no es de Día de la Madre, mi esposa no es de cumpleaños. Para mi esposa cualquier día puede ser especial si lo convertimos en un día especial, ¿cierto? Es ella, es diferente a una de estas niñas, no es como las otras, es diferente a todas las demás. Cuando yo aprendo a conocerla, a ella, a mi esposa, entonces yo sé que un día cualquiera puede ser un día especial para ella, sin dejar que el otro día siga siendo especial, porque así las mujeres digan que no, también les afecta, les gusta, ¿cierto? Entonces espero que estemos claros. Constancia y conocimiento, dice aquí. Constancia y conocimiento. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. En esta primera parte dice constancia y conocimiento. Segundo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Honrar. Entonces dijimos, constancia, conocimiento y honra. Honrando a la mujer como a vaso más frágil. Aquí quiero hacer la claridad. La Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. No quiere decir que sea débil, ni espiritual, ni emocional, ni socialmente. La fragilidad, según este pasaje, está enfocada en la parte física, según este pasaje. La parte física, o sea, la parte física de la mujer es más frágil. Obviamente, una mujer no tiene la misma resistencia que un hombre. Aprovecho un paréntesis para burlarme de la inclusión. Cuando se presentan estos hombres trans que pretenden ser mujeres y los ponen a competir en eventos físicos, obviamente van a ganar ellos porque son más fuertes. Biológicamente, el hombre es más fuerte. Biológicamente, el hombre es más resistente que una mujer. Por eso la Biblia dice, lo primero que yo tengo que hacer es honrar esa delicadeza física de la mujer. Cuando yo a ella, a la mujer, a mi esposa, le doy constancia, le conozco para poderla vivir con ella sabiamente, mi honra hacia ella va a ser de cuidado, porque ella físicamente es diferente a mí. En el libro de Jeremías, capítulo 51, dice el contexto de este pasaje. Al ejército babilonio, cuando empezó en la decadencia de Babilonia, el ejército de Babilonia se escondía y se escondía en las murallas y fue catalogado como un ejército de mujeres. ¿Qué quiere decir? Que físicamente se demostraron inferiores a los otros ejércitos que los estaban invadiendo. En este pasaje dice, yo tengo que honrar
esa fragilidad femenina, honrar esa fragilidad de mi esposa. Yo no le puedo exigir a ella físicamente que tenga la misma resistencia que yo, mucho menos puedo llegar a agredirla físicamente porque no es ni lo debido ni va a haber una respuesta. Darle honor a ella, honrar a mi esposa, honrar al cónyuge, a la cónyuge, es, número uno, de mirar que físicamente es más frágil, más sensible. Entonces, si ella va a bajarse de una escalera, ¿por qué usted no le da la mano? Usted quiere honrar a su esposa, entienda que ella físicamente no es igual que usted. Cuando usted se va a bajar del bus, los que andamos en bus, cárguela a ella. A mí me gusta cargar a mi esposa, me perdonan que me coloque como ejemplo. Cuando ella se va a bajar del bus, a mí me gusta cargarla y bajarla. Aparte de que lo disfruto, me siento bien como hombre, aprovecho y la toco. Aprovecho y la abrazo, le toco la cintura. En fin, me gusta. Eso es darle honor a ella. Darle honor a ella. Darle honor es no hacerla sentir como una empleada. Dando honor, dar honor a ella, no es decir, yo soy el que mando y usted se me sujeta. Porque usted, no. Dar honor es responder a la sujeción de ella en el mismo contexto. Si ella se pone bajo mi cobertura, yo como cabeza, ¿qué tengo que hacer? Honrarla a ella y protegerla, cuidarla. Ahora sí tiene congruencia. Lo que les decía el apóstol Pablo, sujetaos, someteos los unos a los otros. Si ella se sujeta a mí como creyente, yo tengo que respetarla, yo tengo que honrarla y levantarla a ella para que su palabra, la voz de ella tenga fuerza, tenga vitalidad. Y termino con esto, acompañamiento. Entonces, número 1, constancia, número 2, conocimiento, número 3, honra y número 4, acompañamiento. Dice en la parte final, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, como a coherederas, acompañamiento, la responsabilidad espiritual, santos hombres de Dios. Delante de Dios no es de la mujer. La responsabilidad espiritual de un hogar está en el hombre. Por eso dice aquí, como a coherederas de la vida. Cuando Eva fue engañada porque Adán no le dio de su conocimiento. Cuando Eva fue engañada, eso es otro tema para hablar largo, por tiempo no lo podemos hacer hoy. Cuando Eva fue engañada, Dios no se acercó a Eva y le dijo, a ver Eva, ¿qué pasó? ¿Se dejó engañar? No. Eva estaba bajo la cobertura, bajo la sujeción de Adán. Y cuando Dios fue a hacer el reclamo espiritual responsable, ¿hacia quién se dirigió? Hacia Adán. Y le dijo, Adán, ¿qué pasó? Y Adán irresponsablemente culpó a Dios, la mujer que tú me diste. La cobertura, respuesta y provisión espiritual está en los hombros o bajo la responsabilidad del hombre. El hombre, en la sujeción que tiene que tener a su esposa, tiene la responsabilidad de hacerla. Cuando dice la Biblia que como un vaso más frágil, está diciendo que el hombre también tiene cierta fragilidad. El hombre no es omnipotente, todopoderoso. Más frágil. Totalmente. El hombre en la fragilidad también es tan sensible y frágil como la mujer. El hombre también se quiebra. Pasa que a nosotros el modelo que nos han enseñado es los hombres no lloran. Coco. No, ¿cuál? Eso es una mentira satánica. Los hombres podemos llorar, los hombres también somos frágiles. Los hombres no somos súper. No, los hombres tenemos nuestra fragilidad. Acompañamiento en su herencia. Dice aquí, la herencia a la cual apuntamos nosotros según 1 de Pedro capítulo 1 es una herencia que es incorruptible, es una herencia que es incontaminable y es una herencia que es inmarcesible. Esa herencia, la mujer también va conmigo para allá. La mujer va con el hombre para ese mismo lugar. La Biblia nos desmonta todos los conceptos que nosotros tenemos hasta que la muerte los separe. ¡Mentira! La muerte nos separa físicamente, acá. Pero ella con nosotros van a habitar allá en el cielo, que no vamos a habitar como marido y mujer teniendo sexogenitalidad, que es lo que nos hace marido y mujer, que es lo que nos diferencia en este momento de una hermana y de un hermano.
pero en el cielo vamos a vivir juntos. En el cielo vamos a estar juntos. Al Señor Jesucristo, para tentarle, le decían, esta mujer se casó con un hombre, se murió, le dieron a su hermano 7, y al final, ¿de quién va a ser el marido? Entonces el Señor les dijo, en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque no va a ser un tema marital para procreación. Va a ser un tema de convivencia espiritual. ¿A dónde apunta el pensamiento, la filosofía evangélica, la filosofía cristiana, la filosofía del cambio? A vivir eternamente. A esa, las buenas noticias, es a vivir en el reino de Dios, en un reino del cual fuimos destituidos desde el Edén hasta el día de hoy. Pero en Cristo nosotros tenemos la entrada abierta para poder llegar al trono de Dios. La mujer y el hombre en el hogar van a mostrar lo que es el cielo acá en la tierra. Y cuando eso ocurre, si yo empiezo a vivir con ella constantemente, conociendo, honrando, entonces, y acompañando, entonces mis oraciones no van a tener estorbo. Porque cuando le dice el Señor a la mujer que su atavío sea el interno, para el hombre también es algo que se llama incorrupción o también el tema en Primera de Tesalonicenses. Sin culpa, cuando yo soy irreprensible. Cuando yo soy irreprensible, quiere decir que no tengo nada que me acuse, nada que me señale. Al marido de una familia creyente, cuando no está cumpliendo el mandato de Dios de honrar la sujeción de esa mujer, de honrar la buena conducta de esa mujer, de honrar el esfuerzo de esa mujer por tener un buen modelo bíblico, su oración no va a tener fuerza, va a tener estorbo. O sea, va a llegar delante de Dios, pero usted no va a tener ganas de orar. El que se va a sentir mal para orar es usted, para que tengamos eso claro. Dios escucha nuestra oración, pero cuando yo tengo culpa, cuando soy reprensible, voy a ser estorbado. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Dios mío, a que esta tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra. Te lo rogamos, Dios mío, para gloria de Dios Padre, en Cristo nuestro Señor. Bueno, bendiciones para todos y espero que por favor compartan este mensaje. Si usted cree que es un mensaje edificante, compártalo. Si no, pues no lo comparta. Ya lo escuchó.